shamanke, biri biri shamanke, biri biri shamanke. Bombe, akuma kara bombe, kana kana banke, kana kana banke, kano kano banke, kano kano banke. Roni pe kakaskake, roni pe kakaskake, biri shamanke, biri biri shamanke. Bombe, akuma kara bombe, kana kana banke, kana kana banke, kano kano banke, kano kano banke. Roni pe kakaskake, roni pe kakaskake, biri biri shamanke, biri biri shamanke, biri biri shamanke, biri biri shamanke. Buenas noches con todos. Bienvenidos a la primera charla del ciclo de conversatorios Lima Garden, configuraciones en torno a la Amazonía. Soy Zaira Espinosa, co-curadora asociada del Museo de Arte de Lima. A inicios del mes de septiembre se desarrolló en Linz, Austria, y de manera remota en todo el mundo, la edición número 41 del Ars Electronica Festival, un festival global de arte, ciencia y tecnología que, debido a la situación actual de riesgo por la crisis del COVID, presentó una nueva versión de experimentación digital. De esta forma se convirtió en una plataforma virtual para la presentación de más de 120 proyectos de diferentes ciudades del mundo, incluyendo Lima. Basado en las nociones de territorio, migración y representación en torno a la Amazonía, Lima Garden se presentó como una propuesta para reflexionar sobre este espacio geográfico y social que ocupa una vasta porción de nuestro territorio peruano. A partir del uso de nuevas tecnologías, transmedia y audiovisuales, el programa se estructuró en torno a 3 ejes temáticos: movimiento migratorio y preservación de la memoria amazónica, configuraciones en torno al medio ambiente, la Amazonía y los nuevos medios, y representación sobre la Amazonía indígena. Este ciclo de conversatorios que presentaremos durante 3 viernes del mes de septiembre contará con la participación de los artistas y agentes culturales Beno Juárez, Nancy La Rosa, Fátima Rodrigo, Olinda Silvano, Elena Valera y Matías Vega. Los dejo con la moderadora de esta primera charla y co-curadora del proyecto, Almendra Ota. Hola, buenas noches a todos. Bueno, esta es la primera sesión, como ha dicho Zaira, del ciclo de conversatorios, y hoy día vamos a hablar sobre las configuraciones en torno al medio ambiente, la Amazonía y los nuevos medios, y tenemos a Beno Juárez y a Nancy La Rosa. Voy a presentar primero a Nancy. Ella es artista visual graduada de la Pontificia Universidad Católica del Perú y candidato a la maestría de la antropología visual en la misma universidad. Trabaja en diversos medios como dibujo, impresión, fotografía, video, instalación, y sus proyectos se refieren a los conflictos socioambientales derivados de la extracción de bienes comunes en el Perú, así como a las relaciones de poder que existen en las representaciones tradicionales del territorio. Ella fue invitada a participar en la residencia Arte Actual Flaxo en el año 2019, y ella ha regresado recientemente de la residencia Capacete en Río de Janeiro. Voy a presentar a Beno Juárez. Él es arquitecto y es pionero en tecnologías de fabricación digital, Industrias 4.0 en América Latina, y es cofundador y director del primer Fab Lab de Sudamérica y de la red latinoamericana de Fab Labs. Es creador y director del proyecto Floating Fab Lab Amazon, seleccionado por las Naciones Unidas para el lanzamiento global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y además es creador de la metodología de simbiocreación que promueve la cultura de la creatividad colaborativa exponencial. Creo que podemos comenzar primero con una introducción de Beno Juárez, y nos puede explicar un poco sobre el proyecto Floating Fab Lab Amazonas,
Sería interesante saber cómo funciona un laboratorio flotante en el río y tal vez nos puedes comentar un poco también sobre cómo es la metodología de la simbiocreación. Muchísimas gracias, Almendra, queridos amigos del Mali, a todos los que participan en esta sesión, un gran saludo. Bueno, en realidad el Fab Flotante Amazonas es un sueño que nace ya hace unos años, incluso antes de conocer los Fab Labs, ¿no? Yo soy de Satipo, si me permiten voy a compartir muy brevemente mi pantalla. Vengo de esta zona, de la Amazonía, que está en la selva central del Perú, donde aprendí a vincularme con la naturaleza, ¿no? A amar los árboles, los ríos, donde mi patio de juegos era salir al bosque y treparme a los árboles y jugar con los animalitos, los insectos, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado está este contacto con la naturaleza, pero por otro lado también en esta época vivíamos uno de los momentos más oscuros de nuestro país, ¿no? El terrorismo estaba realmente muy enquistado y era común ver apagones de vidas, no solo de luces, ¿no? Constantemente. Estos dos ingredientes, ¿no? Sumado luego, cuando ya tengo la oportunidad, hace 10 años atrás, de conocer esta red de Fab Labs, me permitió generar este proyecto para la Amazonía, ¿no? Solo como una introducción para quienes de pronto no han oído mucho de los Fab Labs, ¿no? Son estos laboratorios donde tú puedes ir y crear casi cualquier cosa, ¿no? Hemos hecho una serie de proyectos como estos que les estoy compartiendo, pero sobre todo es una red que permite unir personas, unir sueños. Y en torno a esos sueños es que nace este proyecto Fab Flotante Amazonas para generar desde el corazón verde del mundo un hub de innovación global, ¿no? Un centro donde podamos ir y encontrar lo más avanzado en biotecnología, en manufactura digital, que haga frente a los grandes desafíos que tenemos en nuestra Amazonía hoy en día, ¿no? Como la deforestación, el cambio climático y sobre todo, lo más importante, empoderar a los locales, ¿no? Yo vengo de la selva y me apena cuando regreso y veo que casi las condiciones se mantienen iguales, incluso hasta peores que hace 30 años atrás, cuando yo estudiaba en los colegios, ¿no? En el colegio en la Amazonía. Y hoy en día, cuando hacemos talleres en la selva, la gran mayoría de jóvenes, más del 90%, cuando les preguntamos quiénes de ustedes quieren quedarse y ver desarrollar la Amazonía, el 90% se quiere ir. Estamos perdiendo los guardianes naturales de la selva y es muy duro ver esta realidad, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de un territorio tan rico, tan maravilloso, con una serie de recursos. Y es de ahí de donde nace esta motivación por formar un laboratorio flotante que pueda navegar por la Amazonía, pero también esta metodología de simbiocreación que nos permita llegar de forma masiva, ¿no? a los jóvenes, empoderándolos con una mirada proactiva sobre su contexto, ya no del pesimismo, ya no de los problemas que estamos llenos de ellos, sino más bien cómo me convierto en un agente de cambio, y me va a encantar poder compartirles un poco más al respecto en unos minutos. No sé si quieran que continúe. Creo que podemos ahora seguir con la introducción de Nancy. Nancy presentó en el festival la pieza de video del obturador emancipado y creo que ella nos podría dar una introducción de qué se trata este trabajo en el marco del festival. Hola, hola Almendra, hola Beno, Zaira y bueno, gracias por la invitación. Hola a todos que están atrás o al otro lado de la pantalla y que nos están escuchando en vivo ahora. Sí, en el festival se presentó el video El Obturador Emancipado. Voy a compartir el video un momento y luego voy a comentarles un poco más de él. Se ve bien, ¿no? Bueno, el video del obturador emancipado es un video que parte de distintas imágenes tomadas, fotografías tomadas por las cámaras trampa, los registros de
casi, bueno, de todo este conjunto de fotografías que estamos viendo aquí, son parte de los archivos de unos investigadores que gentilmente me dieron, David Johnson del Amazon Research and Conservation Center, ARCC, y también del Wildlife Conservation Society de Bolivia. Las imágenes lo que muestran son fotografías del bosque hechas con las cámaras trampa, pero donde animales no están. Estas cámaras son utilizadas por los científicos, por los investigadores de la naturaleza. Las ubican en distintos puntos donde están haciendo quizás censo de animales, por ejemplo, y son activadas con sensores de movimiento. Entonces, claro, a veces caen ramas, hay lluvia, pasa un viento, y se toman fotografías donde no hay una presa, digamos, o el animal que estaban esperando encontrar para tener una imagen de este, ¿no? Entonces, esas fotografías que son básicamente desechadas, borradas de los discos duros, son las que utilizo para construir todo este video, que está armado como una especie de slideshow, casi un stop motion, de todos estos momentos en donde quizá el bosque ha tomado una foto de sí mismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estas imágenes, claro, se consideran vacías, se consideran que no tienen información relevante, y por eso es que son descartadas. Bueno, el video es básicamente eso, es una serie de estas imágenes, y bueno, a la hora que lo presenté, el momento que presenté este video fue en el 2014, iban acompañadas de unos dibujos, y los dibujos tenían como un montón de información en donde la idea era que la mirada fuera capturada también, ¿no? Entonces tenías el video hecho por las cámaras trampas y unos dibujos que buscaban capturar la mirada del espectador para poder descifrar de estas líneas de qué se trataba, ¿no? Bueno, ahí terminó. Es un poco más largo, he pasado solo un extracto. Genial. Compartir ya. Genial. Entonces ahora creo que podemos entrar al tema central de la sección, que es la relación del medio ambiente de la Amazonía y los nuevos medios, porque los dos proyectos están muy relacionados con este territorio, pero también se relacionan en tanto a los discursos que se generan sobre la Amazonía y sobre algunos problemas claves que pasan ahí. Por ejemplo, en el caso de Beno y tú también, Nancy, cómo ver esos problemas ambientales y cómo afectan no solo el territorio, sino también a los pobladores locales. Entonces creo que podríamos hablar un poco sobre eso, cómo se manifiesta esto en cada proyecto y qué es lo que busca hacer al respecto los dos proyectos. Antes de darle las palabras, quería avisarle al público que al final del conversatorio vamos a tener una ronda de preguntas. Y ya, podemos empezar. Creo, Nancy, que nos ibas a comentar un poco sobre tu trabajo, asentamientos temporales. Sí, podría comentarles de asentamientos temporales. Voy a compartir pantalla. Otra vez. Está, ¿no? Se ve bien. Bueno, asentamientos temporales es un proyecto de instalación que hice en el 2012, pero que las imágenes que los componen fueron recolectadas 3 años antes, quizás, sí, desde 3 años antes, pero también haciendo un trabajo de archivo hacia años atrás. Es una instalación con 3 proyectores de diapositivas. Cada uno tiene como
alrededor de 40 diapositivas de imágenes que saqué de medios como periódicos, prensa escrita, prensa online, blogs, libros, y la idea era que estas imágenes estuvieran en relación, supuestamente mostrando los territorios por donde se desplazaban los indígenas en aislamiento voluntario, los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Muchas veces estas imágenes venían con, bueno, muchas veces no, en todos los casos estas imágenes venían con algún texto o algún titular o algún comentario o una serie de información que mostraba estas fotografías como una evidencia. También se les llamaban no contactados. Y, por ejemplo, en la imagen de la izquierda es el comercio en el año 2009 y el de la derecha es en abril de 2010. La idea era como recolectar la mayor cantidad de imágenes posible y estas son caretas. Entonces, esta es la fuente de esas imágenes. Pero las imágenes están presentadas como en blanco y negro y con una especie de filtro lineal para hacer una síntesis de la información de la imagen, pero también vinculando la imagen como a esta imagen que se ha encontrado en un momento actual, vinculándola con la forma en cómo se hacían los registros previos a la fotografía, con grabado de buril y lineal. La idea del trabajo era... Ay, perdón. La idea del trabajo era mostrar estas imágenes pensando un poco en la forma en cómo la prensa y los distintos medios escritos y la televisión nos daban información sobre los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y qué ideas o qué verdades nos contaban a partir de estas imágenes y de estos supuestos hallazgos. El contexto en el que surgen también las imágenes es en el momento en el que se está armando Camisea. Entonces hay intereses políticos para mencionar, para decir que no existen esos pueblos en aislamiento voluntario, que son inventos del pasado, inventos que vienen desde el pasado, que eso es posible, lo cual es absolutamente falso. Y también hay, por otro lado, intereses de mostrar que sí, que efectivamente estos pueblos existen y necesitan un área demarcada para poder vivir. Entonces, las imágenes pues se convierten en una situación un poco como que tiene dos frentes, ¿no? Por un lado, pues sí, evidencian la existencia de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, pero por otro también muestran los posibles lugares por donde pueden estar y pues estos pueblos son muy vulnerables y los exponen ponen sus vidas, ¿no? Entonces, los proyectores están puestos, pues como ven acá, una imagen al frente y una a cada lado. Entonces es como entrar a un lugar en donde estas imágenes están apareciendo a modo de bombardeo, digamos, ¿no? De ráfagas de luz que se van enfocando en la medida que van apareciendo. Y es la forma en también cómo nosotros nos podemos posicionar frente a estas ideas que nos quieren decir sobre los distintos pueblos, ¿no? O sea, ¿por qué se sigue pensando que los pueblos indígenas en aislamiento voluntario viven en el pasado? O sea, ¿por qué se hacen esas relaciones? ¿Por qué los textos anclados a esas imágenes buscan que tengamos ciertas interpretaciones de la realidad, nos orientan a pensar ciertas cosas, ¿no? Entonces, un poco esa era la idea en relación a este proyecto, tener como una reflexión en relación al tiempo,
en relación a las imágenes, en relación a lo que estas contienen, y bueno, y cómo o sea, finalmente podemos hacernos una nueva idea o unas nuevas interpretaciones en relación a lo que está pasando actualmente, ¿no? O sea, todos podemos tener nuevos puntos de vista, no tenemos que estar siguiendo lo que ciertos intereses quieren que tengamos. Entonces, un poco también posicionarnos frente a eso. Esa era un poco la idea de este trabajo. Gracias, Nancy. Siguiendo esa línea, en el video de Beno que compartimos en el festival, que también lo hemos compartido en el evento en Facebook de los conversatorios, por si no lo han visto, él mencionaba en un momento que algunas personas cuestionaban, tal vez desde una postura un poco más conservadora, sobre si se debía o no exponer a los pobladores locales de distintos lugares de la Amazonía a estos desarrollos tecnológicos, o que si tal vez se debería mantener sus costumbres más tradicionales y no modificar estas dinámicas sociales que ellos ya tenían. Entonces, sería interesante ver en el caso de tu proyecto, Beno, cómo funciona con el contexto local el Floating Fab Lab Amazonas. Genial. Es una pregunta muy importante y nos la planteamos desde el inicio. Bueno, yo vengo de la Amazonía, pero también considero que la postura no es ir e imponer un modelo, imponer una idea. Siempre creo que, y tampoco, como bien mencionaba la maestra Nancy, ¿no? Mirarlos como, estigmatizarlos como o del pasado, o pobrecitos, o lo que sea. En realidad, considero que la principal labor que nos toca realizar, en mi caso desde Fab Lab, ¿no? Es generar oportunidades, ¿no? Generar lazos, abrir puentes para que en ese diálogo podamos construir juntos el futuro que todos queremos, ¿no? Y en el caso específico de la Amazonía, permítame, voy a volver a compartir mi pantalla para aterrizar en esta súper pregunta que mencionas, maestra, de cómo nos conectamos con la sociedad, ¿no? Bueno, el Fab Flotante Amazonas, que dicho sea de paso, el logo se diseñó inspirado en el Kene, ¿no? Gracias a la maestra Linda, con quien tuvimos también la oportunidad de interactuar y compartir la traducción del Kene, ¿no? A partir de estos gráficos donde ella nos mostraba cómo cada icono realmente está vinculado a, por ejemplo, el fluir del río, a las islas, a ciertos animales, ciertos recursos, etcétera. Y toda esa riqueza que podemos encontrar en la Amazonía, que nos habla de un contexto extraordinario, pero que a veces se ha prestado mucho para, como bien mencionaban, de pronto para el saqueo, ¿no? Saqueo cultural, saqueo de recursos. Las principales ciudades en Amazonía se formaron para la extracción, ¿no? Y lo que le devolvemos a cambio es contaminación, depredación. Entonces, sin duda hay muchos desafíos que nos deparan la Amazonía, y lo primero es entender la naturaleza del territorio. Cuando nos acercamos a un territorio es entender cuál es ese ADN, ¿no? Y el ADN de la Amazonía es realmente como nos lo describe la maestra Linda en el Kene, ¿no? Es un territorio del movimiento, de la fluidez, del tránsito en el río. El río no solamente es un medio, digamos, para comunicar un punto con otro. El río es el lugar de estar, ¿no? Y en ese sentido entender esa dinámica, ¿no? La dinámica natural, geológica, y después cómo eso impacta en la vida de las personas, ¿no? Que también se van adaptando a esos grandes ritmos, como la naturaleza misma, ¿no? Nos ha llevado, en el caso del Fab Flotante, a generar una serie de iniciativas, primero para interactuar con ese sentido de movilidad, de transformación, de fluir, y también entender cómo, por ejemplo, no se habita en la selva, considerando todas sus condiciones climáticas, sociales, culturales, ¿no? Entender la maloca, entender la mimosa púdica, etcétera, esta planta la sensitiva, ¿no? Que la tocas y se cierra. Cómo a partir de ello podemos empezar a generar un diálogo también con esos códigos, ¿no? En este caso es una estructura que hicimos utilizando fabricación digital, ¿no? Con estudiantes de la Universidad Católica hace unos años atrás, y materiales locales para construir una primera versión de este híbrido entre alta tecnología y recursos locales, adaptado a un contexto tan, digamos, desafiante como la Amazonía, ¿no? Entonces, una suerte de maloca que se cierra automáticamente cuando cae la lluvia por estos
paneles, hojas que fueron cortados usando máquinas del Fab Lab, ¿no? Con alta precisión y diseño paramétrico, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de estas experimentaciones, a partir de estos ejercicios, es que nos vamos aproximando al diálogo, a la construcción de un mundo conjunto, y esto nos lleva ya en otra escala también a construir la propuesta del Fab Flotante, ¿no? Que es un laboratorio que alberga en su interior como proyecto un Fab Lab y un laboratorio de biotecnología, ¿no? Que nos permita generar la manufactura del futuro, una manufactura limpia, una manufactura basada en la concepción profunda de cómo la naturaleza genera estructuras y cómo es que esto lo podemos escalar a nivel global como un ejemplo de industria que nace desde la Amazonía para el mundo. Entonces, estas son imágenes del proyecto que fue desarrollado de forma colaborativa también con la Red Latinoamericana de Fab Labs, que lo que se busca con este proyecto es tener varios brazos que se conectan y que luego se puedan dispersar, como funciona la Amazonía, ¿no? Tener no solamente una embarcación de gran tamaño, sino varias pequeñas embarcaciones que se juntan como una colmena, pero que luego se pueden desprender y pueden atender a comunidades más pequeñas en ríos de menor profundidad, ¿no? Entonces es un espacio como una gran maloca, donde tú vas a encontrar una serie de herramientas y de equipos para crear lo que tú quieras, ¿no? Como diría Gustavo Gutiérrez, no se trata tanto de ser la voz de quienes no la tienen, sino de luchar porque la tengan, ¿no? Y esa es nuestra preocupación, generar un espacio para que estas oportunidades lleguen a más personas. En un territorio donde estamos perdiendo lenguajes, los dialectos, ¿no? Estamos perdiendo el interés de su población por quedarse, ¿cómo generamos valor, ¿no? Y es ahí donde ya a pesar de que el laboratorio aún no está flotando, como es nuestro sueño, ya estamos realizando una serie de proyectos como, por ejemplo, explorando qué se puede hacer con la cera de abeja, ¿no? Sabemos que los polinizadores se están extinguiendo a nivel mundial. Dentro de la red Fab Lab tenemos una serie de proyectos como esta colmena inteligente, y en este caso con la comunidad Huitoto Murui, exploramos, ¿no? ¿Qué otros usos se les puede dar a la cera de abeja? Normalmente se usa pues para velas, para adornos, ¿no? Pero imagínate usarlo para hacer venas o arterias artificiales, ¿no? Estamos creando estas máquinas para que puedan imprimir los andamios donde se pueden hacer cultivo celular, es decir, darle el máximo valor posible a los recursos que tenemos en la Amazonía. O en el caso de la contaminación de los ríos, ¿no? Del suelo, imagínense cambiar el chip y decir, no, desde la Amazonía podemos generar remediadores de estos problemas, no solo para la misma Amazonía, sino para el mundo, ¿no? En ese sentido, Luis Flores y el equipo del BioFab Lab, ¿no? Está trabajando en estos peces que tienen unos biosensores que permiten identificar esos contaminantes, ¿no? Y así una serie de soluciones como por ejemplo este brazalete para los niños que puedan introducir su brazo en el agua y que puedan identificar si el agua está contaminada o no y si pueden tomar el agua o no. Y finalmente estos proyectos vinculados a nutrición, ¿no? Sabemos que en la Amazonía o en la selva peruana, bueno, hay una serie de cultivos lícitos, ilícitos, pero es genial ver cómo productos como el cacao y otros alternativos están generando oportunidades diferentes para los agricultores, con ventajas incluso por encima de la coca, ¿no? Y esa es una gran noticia que la recibimos hace unos años, ¿no? Un agricultor nos decía, yo ahora he cambiado todos mis cultivos, un agricultor del Braen, ¿no? Que me compartía, me decía, yo he cambiado todos mis cultivos de coca por cacao porque ahora me es más beneficioso. Pero claro, todavía seguimos teniendo los grandes desafíos del cultivo extensivo o de la agricultura extensiva en un territorio de alta biodiversidad. En ese sentido, y ya para cerrar esta etapa, otro de los proyectos en los que estamos involucrados es el de nutrición personalizada, ¿no? Cómo podemos fabricar nuestras propias vitaminas y nuestros propios nutrientes en casa, tomando como base la gran biodiversidad que tenemos en la Amazonía, y esta es otra impresora, pero que imprime tus dulces o tus golosinas en base al camu camu, al aguaymanto, al aguaje, etcétera, ¿no? Todo con el objetivo de que se pueda erradicar la desnutrición en uno de los territorios paradójicamente más biodiversos del Perú y del mundo. Aquí hago una pausa para seguir luego. Genial. Gracias, Beno. Todos los proyectos que estás presentando son muy interesantes. Bueno, hablando un poco sobre lo que comentábamos sobre estos discursos que se configuran alrededor de la Amazonía, donde muchos surgen de este lugar común de pensar que es un territorio alejado, inexplorado,
pero sobre el que ciertas personas han ido construyendo algunas representaciones. Quería pensar si ustedes habían reflexionado sobre el lugar de enunciación de sus proyectos, pensando cuándo es bueno, cuándo se considera malo, cómo tener este impacto sobre la vida de los lugareños. Y sí, más o menos sobre qué es lo que ustedes habían pensado desde sus proyectos. Maestra Nancy, Nancy. por favor. Ya, no, ya lo que pasa es que estaba tratando de pensar en mi cabeza la respuesta. Cuando dices, Almendra, ¿cuándo es bueno y cuándo es malo? O sea, ¿a qué te refieres? O sea, independientemente desde dónde se enuncian los trabajos, pero ¿cómo? O sea, Sí, porque... eso, claro, no me refería tanto en sí a los proyectos de ustedes, sino más como estas, cómo se validan a veces los proyectos o las cosas que se llevan a cabo en la Amazonía. Por ejemplo, si es que se quiere llevar a cabo un proyecto minero de extracción de hidrocarburos o algo, que se presente este territorio como eh, más como atrasado, que no hay progreso, que le falta modernidad, y estos proyectos podrían llevar a que se desarrolle este tipo de cosas, pero por ejemplo viéndolo por el otro lado desde el caso de Beno, donde a veces hay personas que dicen, no, no ya es tecnología porque entonces vas a modificar las relaciones más tradicionales de los pobladores. Sí, me ponía a pensar más en esas cosas, como cómo se pueden usar los discursos para validar ciertos fines. Y en el caso de tus proyectos creo que habías, tú reflexionado bastante sobre eso. Y quería ver cómo veías tú la misma producción de tu obra, que se trata tanto sobre ver esta construcción de discursos, pero al mismo tiempo tú también estás produciendo un discurso sobre la Amazonía. Ya. Entonces, sí. Sí, o sea, lo que pasa es que también tendríamos que ver cómo estos discursos que vienen desde el siglo XIX se han instaurado hasta ahora porque tienen determinados fines y como decía Beno, también estos fines son extractivos. Estos fines es eh, extraer, o sea, pensar en la Amazonía como si fuera un lugar vacío, donde solamente se puede extraer madera, petróleo, gas, etcétera, pero no están pensando en las personas que viven en la Amazonía, en la vida que las personas que viven en la Amazonía quieren tener y cómo quieren construir sus futuros. Entonces, el, el discurso que viene de modernidad para instaurarse en la Amazonía, eh, el arte puede como de alguna manera señalarlos. eh, yo creo que nos puede ayudar a cambiar el chip, como decía Beno, de finalmente cómo es que queremos un futuro distinto, que no venga con la misma tradición de extracción de, de la Amazonía, porque lo que puede haber sucedido para unos espacios no necesariamente son ideales para otros. Y, y bueno, o sea, yo creo que algunos proyectos los proyectos que he presentado o algunos ejemplos de las cosas que he presentado pueden ayudar a situarnos en otras, o sea, en pensar otras perspectivas para, para la Amazonía, ¿no? O sea, yo, claro, yo desde el lugar de enunciación, que es lo que también estabas diciendo hace un rato, eh, yo vengo desde Lima, entonces, o sea, yo nací en Lima. ¿Y cómo podemos pensar en que finalmente la forma centralista del Perú de pensar en desarrollo, de pensar en educación, de pensar en salud, de pensar en lo que quieran, finalmente termina siendo con las ideas que pueden funcionar para Lima, pero no necesariamente las formas en cómo pueden funcionar para distintos territorios del país. Y cómo nosotros desde Lima, a veces, o algunas personas desde Lima, no desean escuchar a sus habitantes
porque creen que, porque o sea, los perciben como personas que están ancladas en el pasado, donde la modernidad nunca llegó. Y eso es una mentira, eso es absolutamente falso. Entonces, se creen que las cosas pueden funcionar de determinada manera, pero no escuchan y no ven las posibilidades que surgen desde las personas que están viviendo el día a día en la Amazonía. Y entonces, nada, yo pienso que cuando puede ser considerado bueno o malo, pues un proyecto, yo creo que también depende del proyecto mismo, ¿no? De cómo, qué es lo que este proyecto, quiénes lo impulsan y cuál es el objetivo y para quiénes está pensado, ¿no? Gracias, Nancy. Bueno, creo que también siguiendo esa línea, en tu video tú hablabas un poco sobre, por ejemplo, cómo se había desarrollado Lima como ciudad, como con estos hotspots y con estos eventos muy repentinos y no planeados. En este caso mencionabas como conciertos en las carreteras, por ejemplo, de Sonia Morales. Y claro, Nancy había dicho que obviamente el desarrollo en la ciudad es distinto a otros puntos, tal vez del Perú, como por ejemplo en la Amazonía. Entonces, tal vez podrías comentarnos un poco sobre cómo es el desarrollo, por ejemplo, en estas zonas, cómo son las dinámicas y qué puede hacer la tecnología y este tipo de manufactura digital para impulsar ciertos desarrollos. Estás con el audio desconectado. Perdón, así es. Voy a compartir nuevamente mi pantalla. Es súper interesante lo que preguntas, ¿no? Lo que mencionas sobre qué relación, por ejemplo, podría haber entre el crecimiento aparentemente caótico, desordenado de una ciudad con el crecimiento de la Amazonía. La verdad que cuando yo llegué a Lima, quedé enamorado por ese fenómeno emergente, ¿no? Que es esta ciudad, ¿no? El hecho de que más del 70% de Lima no haya sido planificado y que haya sido más espontáneo, es muy parecido a lo que vemos en la Amazonía o en la selva, ¿no? Entonces, para darnos una idea de cómo hay un orden en realidad detrás de ese aparente caos, en este caso de la selva, ¿no? Por ejemplo, bueno, hicimos este estudio con el Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad hace ya unos años en la Católica, ¿no? Donde vimos cómo justamente el crecimiento del río, lo que se conoce como esta diferencia entre el Bajial y el Tahuampa, influye en todo el territorio, ¿no? Es decir, la Amazonía es un territorio vivo, es un territorio dinámico, y entenderlo a partir de estos cambios, estas fluctuaciones de, de estación en estación, ¿no? La mitad de la estación o del año está sobre tierra y la otra mitad está sumergido en agua. Imagínate que para ir a tu trabajo o ir al colegio, de pronto, bueno, cuando se levante todo el estado de emergencia, ¿no? Imagínate ir al trabajo la mitad del año en carro o a pie y la otra mitad en bote o nadando, ¿no? Eso es más o menos para graficar el contraste que podemos encontrar en un territorio tan dinámico como la Amazonía, además, o como la selva baja en general, ¿no? No solamente cambia en altura, ¿no? En vertical, sino también tiene una dinámica muy importante en horizontal, ¿no? Tanto es así que el modelo original de ciudad de Iquitos se ve desplazado, ¿no? O sea, cuando el río Amazonas hace unos años atrás pasaba enfrente de Iquitos, ¿no? De la misma ciudad. Es por eso que se construyeron los puertos ahí, pero ahora se ha desplazado y los principales puertos se han quedado sin la profundidad, ¿no? Esto también pasa por entender justamente la naturaleza del territorio, la naturaleza dinámica del territorio. Y es exactamente lo mismo que pasa con Lima, ¿no? Lima es una ciudad que también fluye, que también tiene sus propias dinámicas, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Volviendo al tema de la Amazonía, aquí está un poco la diferencia entre el modelo de adaptación local, ¿no? Es decir, un modelo que permite, y cuando hablamos de sostenibilidad hay un punto clave que es la frecuencia de regeneración de los productos, ¿no? O del recurso. Si nosotros permitimos que el recurso se regenere y que ese ciclo de regeneración esté en armonía con el ciclo de consumo,
pues es donde podemos lograr un desarrollo sostenible, ¿no? Que es el entendimiento que tienen los nativos, ¿no? O sea, ellos consumen una zona, luego se desplazan mientras dejan que esto se regenere. Lo que no ocurre con un modelo centralista, ¿no? Desde la época de la guerra, del caucho, el petróleo, la madera y ahora el mercado genético, ¿no? Simplemente extraemos sin considerar esos ciclos de regeneración, ¿no? Entonces, muy fundamental tener esa percepción, esa sensibilidad para cualquier proyecto que podamos hacer, sea en la Amazonía, sea en la ciudad o donde queramos, ¿no? Entonces, entendiendo cómo funciona el asentamiento en la selva, en este caso, por ejemplo, desde una vivienda, ¿no? Que también cambia, tiene este cambio de estado hasta de estar entre una parte del año en suelo, otra parte del año en agua, como diría Micaela Imarí, un arquitecto con el que hicimos este trabajo, es una ciudad anfibia, ¿no? Una ciudad adaptada al agua y a la tierra. Y aquí vemos cómo esto también influye en el barrio, las distintas tipologías, ¿no? La vivienda flotante, la vivienda en pilotes, la vivienda ya en zona alta, y algo que ya no se está dando porque por la pandemia se ha también ¿no? Ya no está funcionando el mercado de Belén, ¿no? Pero esto era cómo funcionaba el mercado de Belén, también como una mancha que se expandía y se contraía según el nivel del agua. Y es similar a lo que ocurría en Lima, ¿no? Cuando hablábamos en el video, ¿no? De cómo los locutores de radio tenían una influencia extraordinaria, increíble, más que los mismos urbanistas, para modificar la ciudad en tiempo real, organizando eventos, convocando masivamente a la gente que se podía reunir en un lugar, y eso a su vez activaba la economía local, atraía comercio, transporte, aumentaba la plusvalía de esos terrenos, etc. Es decir, entendía, bueno, digamos, en todo caso, de un entendimiento dinámico de la ciudad pasa exactamente lo mismo en la Amazonía, ¿no? Hay ciertos factores, en este caso no es la masa humana, ¿no? La marea humana que activa o reactiva una zona, sino en este caso es la marea del río, ¿no? El nivel del río el que va controlando. Entonces, hay una gran similitud en realidad entre una metrópoli que crece de manera espontánea como Lima y una ciudad como Iquitos, que también se ve muy influenciada por estos flujos y contacto con la naturaleza. Eso, maestra, en resumen. Gracias. Bueno, ya estamos llegando al final del conversatorio. Igual al público les queremos decir que si tienen alguna pregunta la pueden hacer. Tenemos un poquito de tiempo para responder sus dudas. Y antes de terminar, queríamos hablar un poco sobre las reflexiones finales, sobre las posibilidades y ver un poco más hacia futuro. Creo que Nancy ya habías mencionado un poco sobre lo que vemos en tu trabajo es que es muy potente y muy crítico y cómo podía señalar ciertos problemas, hacer ver a la gente, tener nuevas perspectivas. Y sería interesante que nos cuentes un poco más sobre esto, sobre cómo, cuál crees que es la función que el arte puede tener en este sentido y también ver un poco la conexión entre la forma y el contenido en tu obra, porque siempre escoges como estos medios bastante audiovisuales, con proyecciones, slides y cosas así. Bueno, y por otro lado, bueno, lo que nos estabas contando, y también que en tu video tú mencionabas, por ejemplo, que en Condorcanqui uno de los problemas que había en la comunidad era que no había agua potable, entonces ustedes habían tenido esta idea de poder producir filtros de agua, pero también sería interesante pensar y ver tu proyecto a largo plazo, tal vez ver soluciones más, no tan como inmediatas, que igual son necesarias, ¿no? Pero sí sé que tú piensas desarrollar ese proyecto también más a largo plazo, entonces sí, a ver qué nos podían comentar sobre estas cosas, ya como para cerrar el conversatorio. Ya, bueno, sobre la primera pregunta que tienes sobre un poco la función que se puede hacer desde con el arte, ¿no? O sea, si la función es hacer un señalamiento, criticar o mostrar distintas situaciones o qué más se puede hacer. Bueno, en realidad hay tantas cosas por hacer que el arte solo no creo que pueda hacerlas todas, obviamente. Es imposible. Pero sí puede, digamos, poner sobre la mesa ciertos planteamientos. En relación a la Amazonía, o sea, parece que pues se vive todo el tiempo en
en una emergencia constante, ¿no? O sea, ahora estamos en la pandemia, el año pasado fueron los fuegos, se atienden distintas urgencias, pero finalmente ahora, pues con el tema de la pandemia se ha visto que lo más importante nunca ha sido atendido, ¿no? Hay carencias en salud que está abandonada, postas clínicas que han sido abandonadas, la logística para hacer llegar medicinas, oxígenos de parte del Estado, pues ha sido lentísima, por no decir ultra lenta. Y un poco como que, claro, en ese sentido, el arte solo pues no necesariamente puede abarcar ese tipo de proyectos ya a nivel de bastante más complejos, ¿no? Entonces, pienso que es un problema que muchas veces desde la ciudad y la vida que se lleva desde aquí no es algo que esté presente constantemente. Entonces, hay algunos trabajos de arte, algunos proyectos, muchas cosas de las que ha presentado Vero me parecen increíbles. Creo que eso ayuda un poco a ver de pensar las cosas de otra manera para espacios que están en constante cambio, ¿no? Así como la vida que está en constante cambio. Entonces, no es una sola función del arte la que se le puede exigir, digamos, ayudar a resolver los distintos problemas que pueda tener la Amazonía o otros problemas que pueda tener nuestras vidas, ¿no? Y en relación a lo que dices de los medios, claro, que utilizo proyecciones, videos, fotografías o estos para mis proyectos, bueno, o sea, como soy artista, son las herramientas que uso, pero también pensemos en estas como herramientas, ¿no? Y cómo estas herramientas pueden ser utilizadas para unos fines, pero también para otros. Entonces, ser como muy conscientes de cómo esas herramientas también cambian en el tiempo. Y si antes era un proyector de diapositivas el que te daba la información, las formas en cómo se presentaba el conocimiento, cómo ahora se están estructurando la forma y el contenido de información desde nuestros teléfonos que nos están llegando y qué implicancias puede tener, no sé, como esparcir noticias que son falsas, dar información equivocada, que termina poniendo en peligro en espacios tan extensos y tan complejos como la Amazonía, ¿no? O sea, mientras nosotros estamos acá, estamos conversando, en Perú muy poco se ha hablado de los incendios ahora en Pantanal, en Brasil. Y nada, o sea, el fuego también es una herramienta, si piensan el fuego como una herramienta, no sé, me imagino el momento en el que los seres humanos, nuestros antepasados, lo descubren y lo que pueden lograr con él, y lo que ahora se está pasando con el fuego para conquistar espacios que estaban asumidos en la Amazonía como colectivos, ¿no? Y se están reclamando para fines privados y para intenciones que tienen que ver más con la codicia, que no tienen que ver con el consumo local, que no tienen que ver con la vida diaria, sino con vender al otro extremo del mundo, ¿no? Entonces, nada, finalmente son herramientas, ¿no? Entonces pensemos las herramientas como algo que nos tenemos que apropiar para poder mostrar lo que están diciendo detrás, ¿no? Y que nosotros como usuarios, como personas que estamos recibiendo estas informaciones y qué sé yo, podamos ser un poco más conscientes de cómo se nos puede estar orientando la vida mientras la cotidianidad va pasando, ¿no? Eso. Excelente. Bueno, si me permite, maestra, súper pregunta en realidad también. Me gustaría muy rápidamente también compartirles sobre
cómo es que llegamos a Condorcanqui, ¿no? A la frontera entre Ecuador y Perú, y qué fue lo que hicimos, ¿no? Bueno, primero les mencionaba hace unos instantes, ¿no? La importancia de que desde la Amazonía podamos, ya no solamente, yo les invitaría a todos en realidad a cambiar la mirada, ¿no? O sea, ahorita estamos como mirando hacia la Amazonía y qué hay que hacer por ella. En realidad la Amazonía está aportando muchísimo al mundo, el 10% del oxígeno que está respirando probablemente. Bueno, aquí es difícil, pero para el mundo se genera más o menos el 10 a 20% del oxígeno, ¿no? En fin, una serie de contribuciones que hace la Amazonía a todos nosotros. Yo quisiera compartirles 5 de ellos antes de pasar muy brevemente a la pregunta maestra de Condorcanqui, ¿no? El primero de ellos son los árboles, las hormigas, ¿no? Que nos enseñan a trabajar de manera colaborativa, ¿no? Es fascinante ver cómo las hormigas van construyendo puentes, construyen islas y una serie de objetos de ingeniería, ¿no? Que serían muy complejos de realizar, pero que los hacen para adaptarse a la selva, ¿no? Y esto nos llevó a crear esta metodología de simbiocreación con el concepto de convergencia antes que competencia, ¿no? A diferencia de lo que señala Darwin, donde el más fuerte, el más apto sobrevive, tenemos una postura alternativa, ¿no? Planteada por Lynn Margulis, que es la evolución por colaboración, donde los microorganismos se han fusionado y han generado un nuevo microorganismo compartiendo ADN, ¿no? Como lo que somos nosotros, la simbiogénesis de nuestros padres, ¿no? Y por otro lado tenemos a los árboles, estos maestros que nos enseñan hacia dónde crecer cada día, ¿no? Probablemente cuando vemos un árbol vemos que se extiende hacia el sol o que se extienden sus raíces, ¿no? Intuimos que hacia el centro de la tierra, etc. Si hacemos una suma vectorial, el crecimiento de los árboles es hacia cero, hacia su centro, hacia su ser. Esta invitación también a todos nosotros, ¿no? Hacia dónde estamos creciendo como individuos y como sociedad, hacia lo que nos apasiona o vivimos de pronto descentrados por otras cosas, ¿no? Propósito antes que profesión. Esta es otra de las grandes motivaciones por las que fuimos a Condorcanqui y vamos a la Amazonía a compartir entre los jóvenes que más importante que tener una profesión es tener un propósito. Por ejemplo, cuando le preguntábamos a María, ¿no? ¿Qué carrera te gustaría seguir? Está un poco confundida, nos decía que agricultura, turismo, pero cuando le preguntamos, ¿y qué impacto quisieras crear en tu comunidad? De manera clara nos dijo, yo quiero trabajar para que todos los días existan mariposas al amanecer. Hoy en día las profesiones están en crisis, ¿no? Con la velocidad con la que se están moviendo las nuevas tecnologías. No podemos formar a las personas para el mundo de hoy. Tenemos que formarlas para el mundo del mañana, un mundo incierto. Y basándonos en nuestro propósito vamos a tener muchísimas más herramientas, ¿no? Como las que hemos podido ir construyendo con tantos jóvenes en distintas comunidades en la selva, donde van integrando sus ideas, y una vez que llegan ya a un propósito personal, grupal, colectivo, ahí es donde les mostramos las nuevas tecnologías, no al revés, ¿no? No vamos de frente con la tecnología a decirle, mira, usa esta impresora 3D, no sé, para hacer llaveros. No, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué quieres hacer? ¿En qué quieres impactar? Y cuando te encuentras con las limitaciones, bueno, quiero esto, pero no sé cómo hacerlo, mira, la tecnología te puede ayudar. Ahí es donde se convierte en un aliado y no en un intruso. Otro de los grandes maestros que recogemos de la Amazonía es el pambil, ¿no? El árbol que camina. Es interesante porque su desplazamiento se debe a que hacia donde se inclina la palma empieza a brotar más raíces. Sus raíces crecen fuera del suelo porque el suelo es muy inestable. Y es una gran enseñanza, ¿no? Aquella fuerza que estaba destinando a tumbar al árbol, en realidad es la fuerza que lo impulsa a moverse y a ir más lejos. Por posibilidades antes que problemas. Esto lo vimos claramente en Condorcanqui, ¿no? Cuando empezamos Condorcanqui, tal vez para quienes no tienen referencia a este contexto, es una de las zonas más difíciles, ¿no? del territorio peruano, no solamente por la accesibilidad, sino porque la mayoría de los jóvenes que terminan el colegio tienen como oferta, digamos, de trabajo, narcotráfico, minería ilegal, tala, trata de personas. Realmente esas son sus principales ofertas, o dentro de las principales ofertas están estas actividades, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para hacer un cambio radical de perspectiva y generar otras oportunidades en un momento tan crítico? Porque si no se hace eso en 2 o 3 años, definitivamente esa persona va a enrumbarse en un sentido que tal vez no queremos, ¿no? Y lo pudimos notar y evidenciar cuando hicimos esta simbiocreación que consiste en crear y articular ideas entre varios. Muchos nos decían, ¿para qué voy a hacer un proyecto si aquí el Estado no le interesa a nadie, ¿no? Aquí estamos olvidados. ¿De qué me sirve
crear algo, más bien debería venir alguien, debería venir el gobierno a resolvernos los problemas. Esa era como la actitud de la mayoría de jóvenes al inicio, es decir, esperando que venga alguien a resolver los problemas. Al final de estos talleres fue realmente muy emocionante y muy estimulante escucharlos decir, ¿no? Me he dado cuenta de que yo también puedo ser un agente de cambio, que está bien, las autoridades, por supuesto, tienen que cumplir su rol, pero no me voy a quedar de brazos cruzados, voy a empezar a construir esa comunidad que quiero. Es decir, cambió su mirada de ver solo problemas a ver oportunidades. Otro de los grandes maestros son los ríos, ¿no? Los ríos, cuando los vemos en sus orígenes, son pequeños charcos de agua, pero después se unen, siempre en movimiento, y generan un caudal mayor, un caudal transformador. Y muchas veces pasa eso con nuestros sueños. A veces tenemos una serie de proyectos, pero están ahí dormidos. Pero en la medida en que los ponemos en movimiento, no importa si no tenemos en este momento el dinero, la experiencia, o si no tenemos los aliados, no importa. Lo que nos enseñan los ríos es a que nos movamos, a que no estemos quietos, porque en el camino los vamos a descubrir. Si no nos movemos, nunca va a ocurrir. Pero si nos movemos y generamos estas conexiones con otros, más temprano que tarde, este pequeño charco de agua se va a convertir en un gran océano como es el río Amazonas, ¿no? Integrar antes que imponer. Y finalmente quería compartirles justo muy rápidamente este video de lo que fue la experiencia en Condorcanqui, y que nos muestra cómo se fueron articulando estas ideas, sobre todo al final esta semilla del FAB flotante Amazonas, que también pudimos intervenir una embarcación para que los resultados de esta experiencia de integración de 1.400 jóvenes locales. Finalmente, toda esta experiencia se llevó a una embarcación, como les comentaba, y desde esta embarcación, pues los mismos jóvenes que participaron del proyecto pudieron compartir con otros jóvenes de las riberas los resultados, ¿no? Es decir, aquellos que al inicio se quejaban de que no habían soluciones, ahora eran los mismos actores, agentes de cambio que estaban enseñando a otros niños de su comunidad a crear esa transformación en este pequeño barco que ha sido como nuestra semilla de lo que estamos construyendo como el FAB flotante Amazonas. Bueno, eso, maestra, creo que me excedí un poco del tiempo, pero gracias. No, gracias. Es que todo es muy interesante y el proyecto abarca muchas cosas. Antes de terminar y de despedirnos, tenemos un par de preguntas. A ver, la primera es de Delia Lourdes Barriga y es para Beno.
la pregunta es, Benito, ¿crees que haya diferencia entre la visión de un amazónico como tú y tal vez la visión de una persona más citadina? Bueno, gracias Delia por la pregunta. Creo que una buena manera de responderla sería Maestra Delia. Maestra Delia la conocemos como Mama Fab, ¿no? Tomar un pisco y un chuchuasi un día para descubrir la respuesta. Pero en verdad, creo que cada uno de nosotros sin duda tiene una experiencia diferente que enriquece, ¿no? Sin duda, el poder conocer e involucrarnos en la cultura del otro, pues nos ayuda a este concepto de integrar antes que imponer. Y entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es de Kate Rabanal Bonilla. Bueno, es para ambos. ¿Creen que los proyectos planteados de alguna manera ayudarán a reducir los problemas comunes como la contaminación o deforestación? Bueno, yo creo que, como dije también hace un rato, ¿no? Creo que los proyectos planteados y además todos los otros y todo lo que se pueda, porque, porque estamos en una situación como límite, ¿no? Y creo que no solamente son los trabajos, los proyectos expuestos acá, sino también todo lo que cada uno pueda hacer desde su cancha, desde su lugar, para hacer esto, ¿no? Y obviamente con esto que estoy diciendo no quiero como que se entienda que esa responsabilidad está en todas las personas, que son responsabilidades individuales, porque también hay responsabilidades que tienen que ver con los estados y con la forma en cómo han hecho las cosas, permitiendo que ciertas empresas se enriquezcan de una forma tal que además ha destruido parte de nuestro planeta, ¿no? Entonces, no es un tema necesariamente de responsabilidades individuales, pero sí que quizá de forma colectiva podamos exigir que los cambios tienen que hacerse, ¿no? Para pensar en un futuro más llevadero, ¿no? Más llevadero a nivel de aire, a nivel de salud. Y, y entonces, bueno, nada, creo que se necesita de mucha colectividad presionando. Sí, muy importante la pregunta, ¿no? Tomando como referencia las palabras de uno de nuestros, bueno, ex ministro de Defensa y ex jefe del Comando Conjunto, ¿no? El maestro Jorge nos decía, y junto con el maestro también Francisco Bolaños, que han sido parte de los que planean la estrategia de defensa nacional, nos decían, la primera línea de batalla es la educación. Y me pareció realmente genial escucharlo de dos altos militares, ¿no? Donde no anteponían las armas, ni las pistolas, ni nada de eso, sino la educación es la primera línea donde hay que incidir, ¿no? Y ellos son los creadores del proyecto de la plataforma de los PIAs, ¿no? De estos barcos flotantes que llevan servicios del Estado. Ellos son los creadores de ese hermoso proyecto. Creo que, digamos, ningún proyecto se va a sostener si las personas no lo abrazan, no se empoderan, ¿no? En ese sentido, creo que ese es el punto de partida, que los mismos lugareños le encuentren valor a la Amazonía, ya no entalar un árbol que puede costarte de pronto, no sé, venderlo 1.000 soles o 2.000 o 3.000 soles, cuando estás perdiendo un conocimiento extraordinario en naturaleza, en biodiversidad, en genética, sino cómo los mismos pobladores aprenden, conocen y el legado que ellos ya tienen culturalmente, cómo generar valor, ¿no? Que no deprede la Amazonía, sino que justamente permita que se conserve, pero que a la vez contribuya con el mundo. Creo que ese es el gran desafío y pasa por la educación. Gracias. Tenemos una última pregunta, también es de Kate. ¿La tecnología tiene sus puntos positivos como negativos? ¿Se corre un riesgo mayor al generar un tipo de cambio tecnológico en la Amazonía? A ver si me permite, maestra, luego le dejo el espacio para que remate. Alguna vez recuerdo haber preguntado eso a algún amigo, un amigo que es jefe de una comunidad chánica, ¿no? Al curaca, digamos.
con mucho respeto, ¿no? Le decía, mira, yo vengo de esta zona y ahora tenemos, por ejemplo, estas máquinas. ¿Qué opinas tú de estas tecnologías, ¿no? ¿Crees que son una amenaza para tu cultura? Y él me miró y me dijo, mira, yo la verdad no las entiendo y no creo que las vaya a usar, pero sí le encuentro valor en que mis hijos y los niños de la comunidad aprendan de ellas, ¿no? Porque queremos que tengan iguales oportunidades que todos. Ya ellos sabrán qué hacer, pero por lo menos que aprendan y que sepan que existe. Y creo que la tecnología de per se no es el problema, sino el empoderar. Que nosotros realmente podamos empoderar. Y ya no solamente viéndolo en la selva, muy cercano a nuestra realidad. La robótica, la inteligencia artificial, va a desaparecer muchos de los empleos, 70%, entre 30 y 70% de los empleos en los próximos 10 años, tal vez en menos. La gran pregunta es, ¿en dónde incidimos, ¿no? ¿Qué es lo que hay que fortalecer y desarrollar en las personas, ya no solo en la Amazonía, sino en general, para que la tecnología no se convierta en una amenaza, sino en un aliado? Y ahí, una vez más, creo que ese es el cambio de percepción cultural que es importante, ¿no? No ver la tecnología como la amenaza y el gran problema o el centro del problema, no. El centro del problema está en empoderarnos nosotros, en no tenerle miedo, en conocerlo, y a partir de eso seguro que vamos a poder crear cosas mayores. Sí, coincido totalmente. O sea, la tecnología va cambiando conforme cambia el tiempo también. Así que es muy importante saber cómo funciona, qué se puede hacer con ella, qué puede ayudarnos. Y para eso también, claro, las personas que están detrás, ¿no? Entonces, nada amenaza nada, a ninguna tradición. Todas las tradiciones también están en constante cambio. Entonces, es súper importante entender las herencias de nuestros antepasados como situaciones que también han estado afectadas por el tiempo y por los cambios que en su momento han experimentado. Y pienso que ahora nos estamos enfrentando a una situación así también, con los avances tecnológicos o con la tecnología que se nos presenta a nuestro alcance, ¿no? Finalmente lo importante es cómo podemos utilizarlas, cómo sabemos que funcionan, qué podemos hacer con ellas que ayuden, que benefician a nivel de comunidad. Obviamente todo depende de la persona que esté detrás, ¿no? Y las intenciones que esa persona tenga. Entonces es muy importante como colectividad saber manejar, utilizar y estar familiarizados con la tecnología, con las cosas que salen, con las cosas que van cambiando. Una cosa no quita la otra. Porque haya avances tecnológicos, no vamos a perder nuestras tradiciones. Claro. Bueno, gracias a los dos. Tenemos una última pregunta que es para Beno, de Dorota Bixel. Dice, ¿cómo defines la palabra valor? Otra súper pregunta, maestra. Cuando hablamos de agregar valor, ¿verdad? Me imagino viene de ahí la pregunta. O valor de coraje. Imagino que es por esta... que van de la mano, ¿no? Bueno, en términos, voy a ponerlo así, en términos sistémicos, digamos, ¿no? Que es una de las bases que usamos para entender el contexto. Desde una mirada holística, de una mirada sistémica, no toda acción humana va a repercutir en desmedro de la naturaleza. Es una postura, ¿no? Que siempre lo que hacemos como seres humanos va en desmedro de lo que la naturaleza ha construido. Eso es una mirada. En realidad, creo que tenemos una gran responsabilidad para aportar en lo que Fritjof Capra, ¿no? el autor de La trama de la vida, denomina como la flecha de la vida, ¿no? Hay una dirección en la que discurre la evolución que se está haciendo que busca esta eficiencia, digamos, en términos de sostenerse en el tiempo, y que nosotros como seres humanos podemos contribuir. Los incas lo conocían muy bien cuando ocupaban espacios donde no había, digamos, diversidad, y su agricultura se enfocaba en incrementar zonas agrícolas donde antes no existían, ¿no? Eso se cambió después en la colonia.
Entonces pasa lo mismo ahora, cómo nosotros nos convertimos en agentes que potencian la vida en toda su dimensión en distintos espacios, ¿no? Y bueno, desde ese aspecto es que nos referimos cuando decimos agregar valor a lo que ya hemos recibido. Gracias, Beno. Bueno, el conversatorio ya llegó a su fin. Queremos agradecer mucho a Beno y a Nancy por su participación, tanto en el festival como también en este primer conversatorio. También queremos agradecer mucho a todas las personas que nos han estado viendo. Gracias por sus preguntas, gracias por vernos. Queremos hacerles recordar que tenemos todavía 2 conversatorios más. El próximo es el viernes 25, sobre las representaciones sobre la Amazonía indígena, donde vamos a tener la participación de Fátima Rodrigo y de Matías Vega. Y vamos a cerrar el viernes 2 de octubre con ya nuestra última sección, que es Movimiento Migratorio y Preservación de la Memoria Amazónica, donde vamos a tener la participación de Olinda Silvano y de Elena Valera, 2 artistas, Chipigo con Ivo. Entonces los invitamos a que le cuenten a sus amigos, a otras personas que creen que les pueda interesar y que puedan venir a los siguientes conversatorios. Bueno, gracias a todos, gracias Nancy, gracias Beno. Nos vemos. Gracias. Un abrazo. Biri biri shamanke, biri biri shamanke, biri biri shamanke, biri biri shamanke.